Plaza Podcast. La entrevista de Alicante Plaza. Esta semana tenemos en la entrevista de Alicante Plaza a Manuel de Santes, catedrático de Derecho Internacional Privado de la Universidad de Alicante. Y vamos a hacer una entrevista precisamente pensando pues, en las elecciones que hoy se celebran, el 9 de junio, las elecciones europeas. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Estupendamente, Jorge. Muy buenos días. Gracias por Feliz estar aquí. De estar aquí, claro que sí, hombre. Igualmente, es un placer. Te lo comentaba antes de empezar, ¿no? Que joder, cuando estaba pensando en alguien para entrevistar para el día de las elecciones europeas, que además, pues, como casi todas las elecciones es domingo y nosotros sacamos entrevista ese día, pues dije, oye, pues estaría bien entrevistar a alguien que nos hablase un poco de Europa, ¿no? De las elecciones y demás. Pues te agradezco mucho que hayas pensado en alguien que está ya en la vieja guardia. No, hombre, pero sí. Se aprende mucho de la gente de la vieja guardia. A veces sí, seguro que pasaremos un buen rato. Sí. Y ya te digo, había pensado en tu nombre y todo el mundo que hablaba decía, pues tienes que llamar a Manuel de Santes, que es de las personas que más saben. Fenomenal. Y bueno, y eso es, evidentemente la gente te tiene como un europeísta convencido, ¿no? Te quería preguntar de dónde nace pues esa vocación europeísta que tienes. Lo soy y milito. Es la única cosa en la que milito. E intentaré explicar a lo largo de la entrevista por qué. Fíjate, me nace, te puedo contar dos anécdotas. Primero, porque pertenezco a una generación que salió de la universidad cuando ya estábamos cerca de entrar en las que entonces eran las comunidades europeas. Y aquello era un vendaval de aire fresco, ¿no? Veníamos de una dictadura. De pronto nos incorporábamos a algo que llevábamos mucho tiempo soñando. En aquel momento de mi formación, yo estaba convencido de que tenía que salir fuera de España, de que no nos podíamos quedar dentro, de que los españoles que habíamos salido poco teníamos que salir para después volver, probablemente o no, pero teníamos que salir. Y salir en aquel momento era salir a Europa. Y la segunda es que en uno de esos ratos en los que pude salir, recuerdo el autobús, 27 horas de autobús. Tomar un avión en aquel momento era muy caro, y yo era un estudiante. 27 horas de autobús hasta llegar a Bruselas. Y cuando llegué a Bruselas, lo primero que hice, corriendo, es corriendo porque además no sabía cómo tomar el metro ni el autobús, pues el autobús público, pues llegar a la Comisión Europea. Y entonces, Jorge, confieso aquí públicamente que pasé todo el día tocando los vidrios de la Comisión Europea. España no estaba, le quedaban todavía 5 años para entrar, tocando todos los vidrios de la Comisión Europea pensando, algún día yo trabajaré aquí. Y desde entonces hasta ahora estoy convencido de que hice bien. Es interesante lo que has comentado de veníamos de una dictadura, ¿no? Y me venía pues a la mente pues estos estudios demoscópicos que se hacen ahora pues con estas elecciones que hoy se celebran en las intenciones de voto, ¿no? Y es llamativo que en las opciones favoritas para la gente de 18 años a 25 pues suelen ser las opciones euroescépticas, ¿no? ¿Tú crees que en ese intervalo de población no está de moda ser europeísta porque no saben lo que es haber estado en esa dictadura? Es decir, ¿influye el haber estado viviendo en la dictadura, haber conocido lo que es la dictadura para ser europeísta? Yo pienso que más que modas, aquí hay que hablar de ciclos. Y hay ciclos, y no hay que alarmarse, es normal. Cuando yo tenía esos años jóvenes, pues entonces Europa era un sueño. Por lo tanto, todos éramos europeístas. Ahora hemos visto cuál es la realidad. La realidad es muy difícil. Vamos a ver.
la construcción europea es única en la historia de la humanidad. Única. Jamás 27 estados independientes, con culturas distintas, que han estado pegándose entre ellos y guerreando entre ellos durante miles de años, con idiomas distintos, con formas de ver la vida completamente distintas, jamás han llegado nunca, en ningún otro sitio del mundo, a ponerse de acuerdo para entender que solos no van a ningún lado. Y aquí es donde yo creo que está la clave, que solos no vamos a ningún lado. Claro, para los que me están escuchando, esto es una construcción miserable. ¿Por qué es miserable? Porque los seres humanos somos miserables. Si resulta que tenemos que ponernos de acuerdo 27 personas de una comunidad de vecinos y muchas veces tenemos que ponernos de acuerdo por unanimidad, pues hombre, yo invito a todos los que me están escuchando que conocen lo que es una comunidad de vecinos para decir si eso es miserable o no es miserable, porque es la condición humana. Dicho lo cual, es grandioso, porque los seres humanos, Jorge, somos miserables y somos grandiosos. Es grandioso que pese a ello la Unión Europea vaya hacia adelante, que pese a ello se haya consolidado, con todas las miserias, con todos los debacles, con todos los tiros para atrás y tiros para adelante. En realidad, lo que hay detrás es una cosa tan poderosa. Fíjate, lo que hay detrás es cambiar las espadas por las palabras. Eso en inglés queda mucho más fino. Se dice changing swords by words. Y esto es fantástico. Nunca antes en la historia de la humanidad se habían cambiado las espadas por las palabras. Pero claro, las palabras, pues hay que ponerse de acuerdo con palabras y eso es complejo. Mira, es mucho más simple. Una dictadura es mucho más simple que yo saque la espada, si tenemos un problema tú y yo, ya saque la espada, te meta la espada por el pescuezo y hemos acabado el problema resuelto. Si en lugar de eso tenemos que dialogar para ver cómo resolvemos el problema, pues es mucho más complejo. Entonces, ¿qué ocurre? Pues ocurre que hay veces en la historia de ya los casi 80 años de construcción europea, hay veces a lo largo de la historia en el que los vientos soplan favorables, en los que los estados son más conscientes de que si se repliegan, si vuelven a los nacionalismos, van a perder y entonces la construcción europea avanza. Esto ocurrió, por ejemplo, cuando entró España, no por la entrada de España necesariamente, pero fue toda la construcción del mercado interior, el Acta Única, el Tratado de Maastricht y la Unión Europea llevaba 20 años paralizada, prácticamente paralizada. Y en los demoscopias la gente no apostaba por la Unión Europea. De pronto sube. Bien, ¿qué está pasando ahora? Pues está pasando que hemos vuelto a los nacionalismos. Yo diría desgraciadamente, Jorge, pero hemos vuelto a los nacionalismos. Es lógico, la Unión Europea no es sexy. Y es lógico, por lo tanto, que los jóvenes quieran ver otras cosas y se sientan atraídos por otras cosas. Yo les diría solamente una cosa. Mira, esto no es nuevo. Los nacionalismos no vienen de hoy. Los nacionalismos nacen en el siglo XIX. Y nacen porque Napoleón necesitaba tropas. Y como necesitaba tropas y ya no podía pagar a más mercenarios, necesitaba cientos de miles de personas, pues entonces llega el concepto de Estado-Nación y el concepto de patria, que es muy respetable, no solamente respetable, es hermoso, porque las personas necesitamos pertenencia. Yo me siento muy valenciano porque soy de Valencia, me siento más alicantino porque me he alicantinizado y no hay nada peor que los conversos, pero me siento también miembro de una provincia, me siento miembro de una comunidad y me siento muy español. Pero eso no tiene nada que ver para entender que mi pequeña comunidad de Alicante ciudad, mi comarca del Alacantí, mi provincia de Alicante, mi comunidad valenciana y mi Estado español, solos, Jorge, no vamos a ningún lado. Somos unos mindunguis, vamos a ver.
Vamos a ver, solos no vamos a ningún lado. En un momento de la historia, además, en que tenemos Estados Unidos a un lado, China al otro lado, es que no hay plan B. Volver atrás es un error histórico que ya se ha hecho varias veces en la historia de la construcción europea, que se hizo con la llegada de los fascismos, por ejemplo, que se hizo otra vez después en los años 50, que se hizo otra vez después hace 25 años, aproximadamente 20-25 años, y que ahora pues vuelve otra vez. Es un revival. Ahí no vamos a ningún lado, Jorge. Replegándonos no vamos a ningún lado. No es verdad que sea mucho más eficiente trabajar Estado por Estado que trabajar los 27 juntos. No es verdad. Y la historia lo demuestra. Es interesante lo que comentas, ¿no? del plan B, porque hay como tres posturas, ¿no? Están los europeístas convencidos, están los que quieren ir por su cuenta, como es el caso de Gran Bretaña y el Brexit, y luego están una tercera opción, ¿no? Que es la que dice que esto tiene que ver un poco con, y me gusta lo que has dicho de Europa sigue adelante, ¿no? Pese a muchas cosas, ¿no? Y una de esas cosas es precisamente lo complicado que es la convivencia entre los halcones, por ejemplo, los de los países nórdicos y los mediterráneos, ¿no? Y esa tercera vía lo que viene a decir es que a lo mejor lo que debería haber en lugar de una Unión Europea, ¿no? Y mezclar pues a gente de que cada uno es de su padre y de su madre, ¿no? Que hay diferentes culturas, ¿no? Culturas cristianas y culturas protestantes, por ejemplo, a lo mejor juntar los países mediterráneos de Europa con, como es el caso de España, con los países latinoamericanos, ¿no? Porque dicen que compartimos cultura, compartimos religión. ¿Tú crees que cómo se come, ¿no? esa difícil convivencia entre los halcones y los países mediterráneos, ¿no? Ese famoso mantra de que en los países mediterráneos pues somos vagos y que queremos vivir de ayudas, ¿no? Cuando uno ve los estudios precisamente, y España es el país que más horas trabaja, ¿no? Que a nivel productividad no es eficiente, ¿no? Pero ahí están los números, ¿no? Trabajamos más que en el resto de Europa. Sí. Mira, a lo mejor yo soy una rara avis y un tipo raro, pero me provoca la diversidad. Y cuando he dicho que soy fervientemente patriota y me siento fervientemente español, no es porque salgo a la calle con la bandera alardeando y diciendo, o alicantino, diciendo la millor terreta del món. No. Es porque entiendo que España es un crisol de culturas, que lo verdaderamente valioso de España es que tenemos el norte, el sur, el este, el oeste, completamente distinto, con maneras de ver la vida completamente distintas, con climas completamente distintos, con temperamentos completamente distintos. Poco tenemos que ver con los vascos, poco tenemos que ver con los gallegos, los valencianos, poco tenemos que ver incluso con los andaluces. Eso es la grandeza de mi país, la diversidad. Y eso se extrapola a Europa. La grandeza de Europa es la diversidad. De hecho, no sé si lo sabes, pero Europa tiene un lema en latín, cuando nació Europa. Y el lema es in diversitate, concordia. Es decir, asumamos la diversidad. Asumamos que los países del norte y los países del sur hemos estado guerreando todos entre nosotros y que tenemos una manera de ver la vida muy distinta. Que ellos se acuestan a las 9 de la noche y cenan a las 6. Bien, es lo que hay. Yo he vivido en 9 países, la gran parte de ellos países europeos. Y sí te aseguro, Jorge, que a pesar de todas esas diferencias, hay un momento en que nos miramos a los ojos y pensamos, vamos a ver, ¿tiene sentido seguir estando solos si estamos al lado unos de otros? ¿No será más lógico intentar utilizar la cabeza, entender la diversidad y a partir de la diversidad emplear una palabra que es la palabra más bonita que tiene el idioma español? Una palabra que se está mal utilizando, me da la sensación últimamente, pero la palabra más bonita del idioma español es la palabra concordia. Cordis quiere decir corazón.
concordia es juntar corazones, discordia es separar corazones. In diversitate concordia. El proceso de construcción europea, Jorge, no es un proceso de emociones, es un proceso cerebral, hay que reconocerlo. Pero los seres humanos nos diferenciamos de los animales en que somos capaces de razonar y razonando poder llegar a la concordia. Esto no es obstáculo de ninguna manera para que otra de las grandezas que tiene mi país es pertenecer a una comunidad de 500 millones de personas que hablan español. Yo paso media vida en América Latina. Nunca me he sentido extranjero en ningún país de América Latina. Y nuestros vínculos culturales son absolutamente íntimos. Son 500 años de estar juntos. Pero eso no tiene nada que ver con el hecho de que mi vecino no es Ecuador. Y estoy hablando de un país que adoro. O México, o Colombia. Mi vecino es Francia. Y al lado de Francia está Bélgica. Y al lado de Bélgica están los Países Bajos. Y al lado está Alemania. Esos son mis vecinos. Y esos son los europeos. Y además, y perdóname que me he extendido quizá porque aunque la construcción europea sea una construcción cerebral, yo me emociono. También es verdad que una de las grandezas de mi país es que pertenece a otra comunidad que es la comunidad que ha alumbrado la mejor de las culturas, y es la comunidad mediterránea. El norte del Mediterráneo y el sur del Mediterráneo. Y además tenemos la grandeza, los alicantinos, de tener aquí Casa Mediterráneo, que es precisamente el sitio donde se vertebra toda la política de mi país y, por tanto, también europea sobre el Mediterráneo. No son cosas incompatibles. Son cosas que hay que saber compatibilizar de la misma manera que uno no solo tiene un amigo, puede tener tres. Y si, por lo menos es mi experiencia de vida, yo soy federalista europeo. Estoy convencido de que Europa llegará a una federación donde los estados seguirán existiendo y donde los estados tendrán su nombre y donde uno será de su terruco, pero podremos tomar las decisiones entre todos. Y estoy convencido también de que mi país, España, que adoro, será capaz de llevar toda esa cultura que tenemos en común con Latinoamérica también a Europa. Y será capaz también, incluso por solidaridad, de fomentar la cultura mediterránea y de fomentar el hecho de que cuando uno va a Marruecos, cuando uno va a Argelia, cuando uno va a Túnez, cuando uno va a Egipto, se siente hermano. Yo jamás me he sentido, y es una religión completamente diferente, Jorge, pero he estado en todos estos países y jamás me he sentido extranjero de allí, porque tenemos tanto en común. Veamos las partes positivas y no las negativas. Antes has dicho una expresión que me ha gustado, ¿no? Que es que la Unión Europea no es sexy, ¿no? Al principio sí que lo era, ¿no? Cuando empezaba, ¿no? a florecer y demás, tú lo has contado, ¿no? Cuando se veía desde fuera, sí que hubo pues un sentimiento, sí que es verdad, y esto entraremos más adelante, sí. ¿No? Las elecciones europeas, ahora se está diciendo, ¿no? Que si van a ser una segunda vuelta de las nacionales y tal, ¿no? Yo digo que no, porque las europeas solo vota la gente que es friki de la política, ¿no? Yo creo que habrá gente que ni sabe que se van a celebrar, ¿no? ¿Por qué digo esto, no? ¿Qué ha pasado para que haya tanta desafección hacia las instituciones europeas, ¿no? Para que haya dejado de ser sexy la Unión Europea? Vamos a ver, yo pienso que nunca ha sido sexy, incluso cuando nació, porque la construcción europea nace por una necesidad. Europa está completamente destrozada, los países europeos se han matado físicamente entre ellos y hay una convicción de que nunca, jamás, de que esto no puede volver a ocurrir. Y la única manera de volver a ocurrir es ir todos juntos. Entonces no volverá a ocurrir. Y si alguien me dice que no se ha avanzado, a mí me parece que no ha abierto los ojos a la realidad. Yo tengo 4 hijos repartidos por Europa
no se sienten no se sienten, o sea, se sienten todos europeos, no se sienten extranjeros en el país donde están. Se han casado y han tenido parejas que no son necesariamente españoles. Uno no tiene que estar todo el día metido dentro de tu pueblo. Primero, es decir, no ha sido sexy. Nunca. Es una construcción cerebral, pero es una construcción vital. Sobre todo porque hoy, y quien me diga que esto no tiene sentido, me tiene que demostrar lo contrario. Hoy, donde China tiene 1.500 millones de habitantes, donde Estados Unidos nos supera en capacidad tecnológica y en innovación por todas partes, donde no tenemos unicornios, es decir, no tenemos grandes empresas en Europa, no digamos en España. ¿Dónde demonios vamos los españoles por el mundo? ¿Qué pensamos que somos? Los que seguíamos conquistando el mundo en el siglo XVI, hombre, por el amor de Dios, la historia avanza y en este momento los estados de la Unión Europea, solamente ellos, uno por uno, sin trabajar juntos, no vamos a ningún lado. Y trabajar juntos desde la perspectiva de que solamente si los 27 nos ponemos de acuerdo, es decir, si hay unanimidad entre todos vamos a avanzar, eso es iluso. Eso ya ocurrió al principio y el resultado fue un completo bloqueo, porque basta con que uno bloquee para que la situación no avance. Entonces, es verdad, no es sexy, pero yo le diría a los jóvenes, ¿dónde está el plan B? ¿De verdad el plan B está en volver otra vez a la renacionalización? ¿De verdad eso es lo que quieres para tus hijos? O sea, ¿de verdad has llegado a la conclusión de que si hemos conseguido que lo que la gente no sabe, probablemente porque está mal explicado, ciertamente, Jorge, pero si la gente no es consciente de que las grandes decisiones en todas las materias realmente importantes se toman en este momento en Europa y no en España. En España lo que hacemos es, voy a ser muy brutal, en España lo que hacemos es entretenernos con cosas de menor importancia. Las verdaderas decisiones que afectan a la vida de cada uno de los que nos están escuchando se toman en Europa. Y eso está bien, sobre todo porque se toman a través de la acción del Parlamento Europeo. Hoy se vota al Parlamento Europeo. Si, como ha ocurrido, y yo me he cansado y he apagado la televisión muchas veces, porque desde todas las instancias políticas, no solamente desde unas, sino desde todas las instancias políticas, se ha pretendido utilizar todas estas elecciones para cuestiones que son muy importantes, pero son cuestiones de aldea, son cuestiones de casa. Y para decir que esto eran unas segundas vueltas nacionales, esto es un error monumental, y los ciudadanos no lo podemos tolerar. Hoy hay que ir a votar. Y hay que ir a votar por Europa. Olvidémonos de los problemas de casa por hoy, por favor. El señor Sánchez y el señor Feijóo. Estos son otras historias. Ya llegará el momento de volver a ocuparnos de ellas. Hoy hay que pensar solo en Europa. Y el que tenga un plan B, que me lo ponga encima de la mesa. Yo admito escuchar planes B, pero nadie me lo ha puesto encima de la mesa nunca. He conocido a muchas personas euroescépticas que me han dicho, es que Europa está allí, es que no sabemos lo que ocurre, es que vamos a volver a tomar otra vez las decisiones en España y en España vamos a salir adelante y vamos a volver a ser el Imperio Español, ¿no? Vamos a ver, hombre, ¿cómo vamos a ser el Imperio Español? ¿Qué somos 45 millones de personas que no estamos de ninguna manera entre el top de la innovación? Y si no hay innovación, no hay futuro. En el top de la investigación, en el top de la educación. Hombre, somos un pueblo maravilloso. Yo estoy encantado de ser español, pero no soy tonto. Y que no me tomen por tonto, por favor. Sí, sí. Oye, Manuel, será cerebral la Unión Europea, pero eres el invitado que más se está emocionando en la charla, ¿no? Es que uno puede con es que el cerebro y el corazón
andan juntos allá donde vayas. O sea, yo no puedo dejar el corazón en un sitio y el cerebro en otro. No tengo más remedio que dormir con los dos juntos. Eso sí, la cabeza y corazón en todo, ¿no? ¿Verdad? Voy a abrir un melón interesante, ¿no? Porque has dicho una cosa que la gente... Tú sabes que yo me meto en charcos. Sí, no. Sin problema. Eso hay que hacerlo, ¿no? Has tocado un tema, ¿no?, que la gente desconoce, ¿no? Y que incluso... Bueno, yo estudié Derecho, ¿no? Yo no soy periodista de formación, ¿no? Uh-huh. Y recuerdo que en clase de Unión Europea, pues el profesor dijo... aproximadamente el 71% de las leyes que se aprueban aquí en España son convalidaciones de la Unión Europea, ¿no? Y eso es un porcentaje que va a ir aumentando, ¿no? Así nos lo dijo, ¿no? Es que tú eres mayor, Jorge. Ahora es más del 90%. Ahora es más del 90%. Más del 90%. Y digamos, pues que, claro, hay ese desconocimiento, ¿no? Y, sin embargo, los medios de comunicación no se encargan, o se encargan, mejor dicho, pues de no... Eso es una cosa que tú ves la tele y no se sabe, ¿no? ¿Tú crees que hay un interés por parte de los medios de que haya cierto euroescepticismo? No. Los medios, yo primero le tengo profundo respeto a los medios. En ese profundo respeto entiendo que el mundo en el que nos ha tocado vivir, que ya no es el mundo digital, ni siquiera es el mundo virtual, es ya el mundo cognitivo, ha roto todos los esquemas de financiación de los medios de comunicación y por eso hoy pues es sexy la información falsa, porque vende, y por eso es sexy, pues, y algunos medios hemos de reconocer que lo vemos en algunos medios que para poder subsistir pues tienen que prostituirse. Y no cito. Pero yo no pienso que haya animadversión hacia la construcción europea. Lo que ocurre es que la construcción europea es muy débil, porque es muy miserable y no se defiende. Cuando no se defiende a alguien, pues hombre, hoy le han atacado durante toda esta campaña electoral, pues lo hemos visto, que es una campaña electoral pues que ha estado muy mediatizada por todas las historias estas de la señora, del presidente y del otro, que lo hemos visto. Y pero entonces el presidente se defiende y el otro vuelve a atacar. La Unión Europea no se defiende. ¿Tú has visto defenderse a la Unión Europea? No. ¿Por qué? Pues porque son 27. Y al ser 27 estados, Jorge, es mucho más complejo. Al ser 27 estados hay que actuar con guante de seda, siempre. Un señor como el presidente de Argentina duraría 2 minutos en la Unión Europea, porque montaría un cirio inmediatamente y tiraría todo por el aire. Es que la Unión Europea es una construcción muy delicada, Jorge. Es que el más mínimo error provoca un terremoto y cuesta años volver otra vez. Es que nos explicamos mal. Pero ¿tú sabes cuántas leyes salen cada año del Parlamento Europeo y del Consejo de Ministros? Más de 2.000. Y afectan a todas nuestras actividades, a todo. Afectan al cambio climático, afectan a los consumidores, afectan al diario que hacer de todos. Aquí tenemos una botellita de agua cada uno de nosotros y todo esto está regulado por la Unión Europea. ¿Y eso es malo? Pues no, yo creo que es buenísimo. Entre otras cosas porque somos 27 regulando de la misma manera. Somos mucho más poderosos. Vamos a ver, no somos 45 millones de españoles que no vamos a ningún lado. Somos 450 millones de europeos. Y eso no ha ocurrido en ningún otro sitio del mundo. Ojalá la comunidad latinoamericana pudiera repetir lo que ha hecho Europa. ¿Cómo es la situación en América Latina? ¿Por qué nos encontramos con la situación actual en América Latina? Durante un tiempo las izquierdas, ahora las derechas. ¿Por qué? Porque cada uno va a su bola. Y cuando cada uno va a su bola no se construye, Jorge, se destruye. Y entonces, en la diversidad no hay concordia, en la diversidad hay discordia. Esto es muy viejo.
Te comentaba lo de los medios, ¿no? Porque, de hecho, antes de hacer la entrevista, ¿no? Antes de estar grabando, fuera de micro, pues te he comentado un poco las preguntas y demás. Y has visto lo del Brexit blando, ¿no? Te has quedado así como impactado, ¿no? Y te he dicho, sí, a ver, el Brexit al final no ha sido tan grave como tan intenso como parecía, ¿no? Y tú me decías que no, ¿no? Y además por una experiencia personal, ¿no? Que ahora cuentas si quieres. Te digo porque en los medios se vende un poco lo contrario, ¿no? Evidentemente no se vende que ha sido un paseo de rosas, pero como que se le quita mucho hierro, ¿no? Al Brexit se dice, bueno, tal, pero sigue habiendo comunicación entre Reino Unido y la Unión Europea, tal. O sea que a lo mejor es por falta de ver el contexto. A lo mejor lo que se esperaban era que Reino Unido y Unión Europea rompieran las relaciones para siempre y que un emisario británico y un emisario europeo nunca estuviesen en la misma habitación. No sé si a lo mejor era lo que esperaban, ¿no? Pero el Brexit, tú me has comentado que ha sido más duro de lo que se vende, ¿no? Yo pienso, Jorge, que el Brexit ha sido muy duro. Eso no quiere decir que no haya sido pactado y negociado, lo ha sido. Y ha sido bien pactado y negociado. Ha sido un divorcio donde los abogados han trabajado bien y han hecho su trabajo. Pero ha sido un divorcio muy duro. Entre otras cosas porque, bueno, pues quizás no había plan B. Había muchos intereses en causa. Digamos que es como si fuera un divorcio donde las dos partes tienen mucho dinero. Sí, esos divorcios son duros. Pues aquí igual. Era un divorcio entre dos poderosos y por lo tanto era duro. Hoy la situación en el Reino Unido ha cambiado radicalmente desde la perspectiva de la población. Hoy no hubiera salido nunca el Brexit. A mí me parece que, pues bueno, todos contribuimos de alguna manera a que esto ocurriera, no solamente los ciudadanos del Reino Unido, pero fue una desgracia. Fue un momento malo, digamos, y un momento de debilidad del Reino Unido, que pensó que se podía volver otra vez a construir la gran Commonwealth, que el Reino Unido podía trabajar perfectamente bien con Estados Unidos y en tándem volverían a dominar el mundo, y ahora se dan cuenta de que no es así. Las pérdidas son irreparables en el Reino Unido. Desde la perspectiva de la Unión Europea de 27, pues hombre, a mí me dio mucha pena que se fuera el Reino Unido, obviamente, pero también es verdad que muchas de las decisiones que se están tomando ahora no se hubieran podido tomar porque el Reino Unido las hubiera vetado. Que hay consecuencias, naturalmente que hay. El otro día te contaba que yo que soy profesor de Derecho Internacional, voy a contar algo que probablemente me corta la cabeza, pero me presenté en el aeropuerto con el carnet de identidad para ir a Londres. Como me había presentado toda mi vida, y yo sabía además que los ingleses, que no tienen carnet de identidad sino solo pasaporte, al salir habían dicho: todo el mundo con pasaporte, porque si yo tengo que salir con pasaporte, que entre todo el mundo con pasaporte. Pues yo llegué allí sin pasaporte y me tuve que tragar las lágrimas y pagarme otro billete 3 o 4 horas después, pasando por casa para recogerlo. El Brexit ha sido muy duro y sigue siendo muy duro. Eso no quiere decir que se han roto las relaciones entre la Unión Europea y el Reino Unido, o entre el Reino Unido y España. Hombre, España tiene relaciones con casi todos los países del mundo. Digo casi todos, porque ahora hay un país muy querido, con el que resulta que no tenemos ni siquiera embajador, ¿no? Pero España tiene relaciones con todos los países del mundo. Es que las relaciones internacionales siguen de seguir manteniéndose. Un ejemplo es la situación de Gibraltar. Gibraltar no pertenece al Reino Unido, pero el Reino Unido asume las relaciones diplomáticas internacionales de Gibraltar desde el Tratado de Utrecht en 1713, más de 3 siglos. A los españoles nos parece un grano imposible de digerir y me parece muy correcto, y no tiene ningún sentido que hoy siga existiendo una colonia como la que existe, pero uno tiene 2 opciones, 2 posibilidades, Jorge. La primera posibilidad es atacar Gibraltar.
Simplemente, o sea, todas las fuerzas armadas españolas se dirigen hacia Gibraltar y toman Gibraltar. Probablemente lo tomarían, luego ya veremos lo que pasaría. Ven, esa es una posibilidad, pero no tiene ningún sentido. La otra es negociar. Y es lo que se está haciendo cuando el Reino Unido estaba dentro de la Unión Europea y cuando el Reino Unido está ahora fuera de la Unión Europea. Probablemente yo aspiro y tengo la convicción de que vamos a llegar a un acuerdo con el Reino Unido para Gibraltar, que obviamente no va a ser el acuerdo perfecto para España, de ninguna manera, pero va a ser mejor que la situación que teníamos anteriormente. ¿Y el Reino Unido está fuera de la Unión Europea? Pues bien. Bien, ¿y qué? Sí. Pues, bueno, está venidor dentro, ¿no? Que me doy cuenta. Sí. Pues, Manuel, muchísimas gracias, que sé que andas con el tiempo justo. Ha sido un placer. Es un día hermoso hoy. Entendamos que es un día hermoso. Es un domingo para ir a votar, por favor. Es un domingo para expresar nuestra opinión. Es un domingo para elegir a los parlamentarios que nos van a representar en Europa. Cada uno que vote lo que le parezca bien y según entienda que Europa debe ser, pero que no dejen de votar. Y el que no vaya a votar, que no se queje después. Uno puede quejarse si ha cooperado. Esto de que los culpables son los políticos, Jorge, la sociedad tiene los políticos que se merecen. Por lo tanto, antes que quejarse de los políticos, vamos a quejarnos de nosotros mismos. Y quizá cambiarán las cosas. Es así, sí. Vaya titular, para terminar la entrevista, joder. Y viva Europa, una y otra vez. Y recuerden todos los que me están escuchando, en la diversidad, concordia. En la diversidad, concordia. En la diversidad, concordia. Y el que tenga un plan B, que lo ponga encima de la mesa y que me trate de convencer. Pues ya tienen un trabajo, ¿eh? O sea, algún oyente tiene un plan B. Muchas gracias. Que nos lo haga... Muchas gracias a todos los que pacientemente han estado escuchando este corazón y cerebro intentando trabajar en concordia. Eso es lo que toca. Muchas gracias, Manuel. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias. Gracias. Buenos días. A ustedes por escucharnos y eso, que vayan a votar y que haya concordia, ¿no? Como dice Manuel. Gracias y que sean felices. Plaza Podcast.